Josué, en el capítulo 3. Josué capítulo 3. Y hoy estamos empezando una nueva serie que hemos titulado Dios de lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Dios de lo imposible. Dice así la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 3, versículo 1. Dice: muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos, pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente es el Señor, está en medio de ustedes, y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú estás en medio nuestro, Dios. Señor, yo te pido que en esta mañana tú nos hables de una manera especial, que nos enseñes nuevas cosas acerca de ti, Señor, pero también te pido que en tu gracia y en tu misericordia tú te manifiestes y te glorifiques, haciendo lo imposible en nuestras vidas. Entendemos por tu palabra que para el hombre hay muchas cosas imposibles, pero no hay nada imposible para Dios. Te bendecimos, nos sometemos a ti en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En esta mañana estamos empezando una nueva serie que hemos titulado Dios de lo imposible. Y por bastante tiempo esta serie ya ha estado hirviendo, cocinándose, sazonándose dentro de mi corazón y esperando cuál era el tiempo de Dios para traer esta palabra a la iglesia.
Empezamos el año hablando acerca de la importancia de vivir arraigados en el Señor, de fortalecernos en el Señor, de sembrarnos en su palabra, en la rectitud, en el amor. Y esas son cosas prácticas que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Pero ahora yo quiero irme de pronto no al otro extremo, pero sí un poquito más a algo que muchas veces no entendemos. Y es lo sobrenatural que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay gente que de pronto es muy práctica, hay gente que de pronto es muy lógica y entiende la importancia de leer, de estudiar, de orar. Pero a veces no hemos llegado a experimentar que nosotros servimos a un Dios sobrenatural, un Dios que hace cosas imposibles en nuestras vidas, un Dios que se manifiesta en nuestras vidas muchas veces de maneras que nosotros no podemos entender. Y en las próximas 3 semanas vamos a estar compartiendo acerca de la vida de un hombre llamado Josué, uno de los grandes líderes de Israel. El hombre que Dios designa y escoge para llevar su pueblo a la tierra prometida. Josué junto con todo el pueblo de Israel están a punto de recibir una gran bendición, de recibir una gran herencia, pero antes de recibir esa herencia tienen que enfrentar una serie de obstáculos, de luchas y de pruebas. Tienen que sacrificar, tienen que dolerse, tienen que experimentar muchas veces sufrimiento. Y mi oración por estas 3 semanas que vamos a estar hablando del Dios de lo imposible, mi oración es que Dios se glorifique en tu vida con poder, amén. Que Dios se glorifique en tu circunstancia con prodigios, con milagros. Hay algo que yo entiendo y es que yo no puedo controlar los milagros. No están en mí, no están en hombres, provienen de Dios. Pero mi oración es que Dios se glorifique de una manera sobrenatural en medio de nuestras imposibilidades. Y para darte un poquito de contexto de el pasaje que acabamos de leer en esta mañana, el pueblo de Israel, de pronto si usted ha leído en algún momento la historia del libro de Éxodo, el pueblo de Israel había estado esclavo en Egipto por 400 años. Llegaron como extranjeros a Egipto, pero después de mucho tiempo terminaron convirtiéndose esclavos del imperio egipcio. Y por 400 años ellos han estado clamando a Dios. Han estado diciendo: Señor, quítanos esta opresión, quítanos este peso, no podemos más con esta carga. Y después de 400 años Dios levanta a un gran hombre, a Moisés. Moisés viene y se convierte en el libertador de Israel y los saca de Egipto y los lleva al desierto para entrar a la tierra prometida. Pero en el desierto el pueblo de Israel se rebela contra Dios. Empiezan a adorar a dioses falsos, empiezan a hacer idolatría, y Dios castiga a su pueblo por su desobediencia. Un viaje que debía haber durado 40 a 60 días de camino a Canaán, la tierra prometida, se convierte en 40 años perdidos en el desierto, dando vueltas sin poder encontrar el camino al cual Dios quería llevarlos. Así que Dios decide que toda esa generación desobediente, toda esa generación incrédula que no creyó en la promesa de Dios, morirá en el desierto. Esa generación no entrará sino sus hijos. Sus hijos serán los que entren en la tierra prometida. Y Dios levanta a un nuevo líder, levanta a Josué. De pronto, si usted conoce un poquito de la Biblia, recordará que ese Josué fue uno de los 12 espías que Moisés envió a la tierra prometida. En algún momento Dios los llevó a la orilla de la tierra prometida y les dijo: entren, conquisten, tómenla. Pero Moisés dice: no, mejor enviemos espías. Mejor busquemos una estrategia, mejor asegurémonos de cómo hacer esto. Y envía 2 espías. 10 de esos espías regresan con un reporte negativo y dicen: no se puede, es imposible, hay gigantes, esa tierra nos devorará. Pero 2 hombres, Josué y Caleb, llegan diciendo: el Señor nos ha entregado esta tierra. Pero Moisés no lo hace, Moisés no entra, Moisés no toma posesión, y ahí quedan perdidos en el desierto. Ahora Dios levanta a ese hombre que creyó, a ese hombre de fe, a ese hombre que no vio la imposibilidad, sino que vio la posibilidad de Dios en medio de ellos, y lo posesiona como líder de Israel. Y ahora nuevamente el pueblo de Israel se encuentra al borde de la tierra prometida.
Pero antes de llegar ahí, Israel y Josué tienen que enfrentar cantidades de obstáculos. Y el primer obstáculo que ellos encuentran, el primer obstáculo que ellos enfrentan es del que vamos a hablar hoy, es el cruce del río Jordán. Dile al que tienes al lado y dile: cruza tu Jordán. Dile: es tiempo de cruzar tu Jordán. El cruce del río Jordán. En esta historia que hemos leído en esta mañana, el río Jordán representa un obstáculo. El río Jordán representa una oposición. Representa algo que se interpone entre donde tú estás y a donde Dios te quiere llevar. Canaán quedaba del otro lado. Era una tierra de abundancia, una tierra de prosperidad, era una tierra de bendición, era la promesa de Dios para su pueblo. Pero llegar a ese lugar requeriría luchar grandes batallas. Y algo que yo entiendo de este pasaje, de la vida de Josué y del pueblo de Israel, es que las promesas de Dios sobre nuestra vida no siempre vienen en bandeja de plata, no siempre vienen en bandejas de oro, no siempre caen simplemente del cielo. Dios las promete, pero muchas veces nos toca luchar por ellas. Amén. Muchas veces nos toca enfrentar obstáculos. Muchas veces nos toca cruzar ríos de oposición en nuestra vida para experimentar la bendición que Dios tiene para nosotros. En la vida tendremos momentos difíciles que viviremos. Dice la palabra de Dios: en este mundo tendrás muchas pruebas, pero confíen, Él ha vencido al mundo. Tú tendrás pruebas en tu matrimonio, pruebas en tus relaciones, pruebas en tus finanzas, pruebas en tu salud. Pero este pasaje nos enseña a cómo atravesar obstáculos en nuestra vida, a cómo cruzar ríos. Y en esta mañana yo quiero de pronto hacer un preámbulo a esta serie, porque no quiero que ninguna persona aquí piense, no quiero darle a ninguna persona a entender que hay una fórmula bíblica para recibir milagros. No hay una ecuación que usted pueda seguir de que si hago esto, más esto, más esto, entonces Dios desatará un milagro en nuestras vidas. No. Como yo le decía al principio, un milagro no está en un pastor, en un líder, en un hombre. Los milagros y los prodigios provienen por la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Amén. Es simplemente por su bondad. Es simplemente por su amor. No hay nada que usted pueda hacer para merecerlo. No hay nada que usted pueda hacer para ganárselo. Eso nos enseña acerca de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Soberano significa que Él no está sujeto a tus pretensiones. Él no está sujeto a tus deseos. Él no está sujeto a tu rectitud ni a tu bondad. Él ni siquiera está sujeto a tu fe. Dios es independiente de nosotros. Él es poderoso independiente de nosotros. Él es poderoso independiente de que mi fe sea grande o pequeña. Él es majestuoso, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es soberano. Y yo creo que es importante entender esto, porque a veces hemos creído que si yo hago A más B más C igual milagro. Pastor, dígame qué tengo que hacer para reclamar ese milagro, para obtener ese milagro. El propósito de esta serie es que nuestra fe crezca, que podamos creer que nosotros servimos a un Dios de lo imposible. Independientemente de que Él se glorifique o no, yo sirvo al Dios de lo imposible, al Dios que hizo grandes cosas y que las hará otra vez en mi vida. Que nuestra fe crezca. Sin embargo, cada evento milagroso en la Biblia, cada evento milagroso del cual vamos a hablar en las próximas semanas, nos muestra ciertos principios que nos enseñan cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Nos enseñan cómo Dios se glorifica en nuestra vida por medio de imposibilidades. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes 3 principios importantes que vemos en la vida de Josué y en el pueblo de Israel. Y el primer principio que quiero compartirle lo he titulado: acampa a la orilla de tu Jordán. Dile al que tienes al lado, dile: acampa a la orilla de tu Jordán.
Acampa a la orilla de tu Jordán. ¿Alguna vez alguien ha ido camping o ha ido a acampar? Levante la mano los que han ido a acampar. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando yo tenía unos 14 o 15 años. En ese tiempo estaba en los Estados Unidos y una de las familias con las que me estaba quedando eran cazadores y me invitaron a ir a cazar patos. Y dije, listo, perfecto, yo voy a cazar patos. ¿A qué hora tenemos que irnos? 2 de la mañana. Ay, Señor. A las 2 de la mañana, en pleno invierno, me levantaron, frío total en toda la casa. Me dieron, eso era como un calzoncillo entero que llega hasta acá arriba, así le dicen ellos. Es termal para el frío. Y nos cubrimos con unas 4 o 5 capas de vestimentas y chalecos y camuflaje y gorros y todo tipo de cosas. Y nos fuimos y manejamos como 1 hora para llegar a un río, a un lago, a un cuerpo de agua. Y yo pensé que íbamos a estar aquí de pronto en un lugar en el que nos iban a traer los patos y los iban a amarrar y simplemente les íbamos a disparar. No, ahora nos tocaba acampar. Ahora nos tocó esperar al amanecer, que los patos volaran en la dirección en la que venían al amanecer para empezar a disparar. Y cuando el pato cayera sobre el agua, adivinen a quién llevaron para buscar los patos. Ahora tocaba meterse al río en agua fría y sacarlos y llevarlos y tenerlos. ¿Sabe? Yo ese día entendí que el camping no era para mí. Si usted me pregunta, yo le digo con toda honestidad, prefiero un hotel con aire acondicionado, DirecTV, Wi-Fi. No, pero es que la naturaleza, sí, los mosquitos y todo. El acampar trae incomodidades. El acampar no siempre es el lugar más cómodo en el que usted puede estar en la vida. Y en este pasaje, en el versículo 1, nos dice que Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron al río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Este es un punto muy importante que nosotros tenemos que entender de este pasaje, porque Dios les ha dicho: aquí está la tierra prometida, ahora es tiempo de entrar y poseer, pero primero diríjanse hacia el Jordán y acampen a la orilla del río por 3 días. Todavía no tienen instrucciones de cómo hacerlo. Todavía no tienen una estrategia. Todavía no saben qué se van a encontrar o cómo poseer. Lo único que Dios les ha dicho hasta el momento es: acampen a la orilla de su imposible. Acampen a la orilla de su obstáculo. ¿Sabe? Yo me imagino que el pueblo llegó, millares de personas han llegado a la orilla. Es la única manera de atravesar hacia Canaán. Es el único camino para llegar allá, pero se encuentran con un río desbordado que en tiempo de inviernos podía medir casi 1 kilómetro de distancia. Y llegan allí y yo me imagino que ahí entró el desánimo, ahí entró la desesperación, ahí entró la duda y empiezan a decir: por aquí no es, debe haber otro camino, mejor regresémonos. Pero el Señor les dice: acampen. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender de la fe es que la fe no siempre significa conquistar. La fe muchas veces significa esperar. Dile al que tienes al lado: espera. La fe muchas veces significa aprender a esperar en Dios. La palabra de Dios dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. En otras palabras, no cruces. No es tiempo de lanzarte, no es tiempo de resolver por ti mismo. Simplemente acampa a la orilla de tu imposible. Acampa a la orilla de tu obstáculo. De pronto ellos llegaron allí y dijeron: por aquí no es. Tiene que haber otra manera, tiene que haber otra forma de llegar hasta este punto. En algún momento eso le pasó al pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto, la primera generación, los llevó al desierto. Y ante el primer obstáculo, ¿qué dijeron ellos? Regresémonos, devolvámonos, por aquí no es. Dios nos trajo aquí para que muramos en el desierto.
Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces llegamos a una puerta que creemos que Dios nos dijo que era por allí y la tocamos, pero en el momento que no se abre decimos por aquí no es, voy a tocar otra puerta. Pero el Señor no te dijo que te fueras, el Señor te dijo acampa. Todavía no la voy a abrir, todavía no te voy a decir cómo vas a entrar, simplemente acampa. Yo he descubierto que hay puertas que Dios abre y hay puertas que Dios cierra. Pero también hay puertas que están cerradas, no para que no entres, sino para que sean derrumbadas en el nombre del Señor. Para que entres en fe. Y muchas veces a mí me pasa, si yo voy a hacer una diligencia, una vuelta a la primera oposición, uno dice, no se pudo. Pero ¿cuántos conocen esa persona intensa? ¿Cuántos conocen? Levante la mano, ¿cuántos conocen a alguien intenso? El que no levantó la mano es porque el intenso es usted. Todos conocemos a esa persona intensa que cuando va a hacer una diligencia llama, pregunta, vuelve al día siguiente, vuelve cada 2 horas. Que la persona prácticamente le dice, entrégale los papeles, pero ya para que no vuelva más, ¿cierto? Eso significa acampar. Significa de aquí no me muevo hasta que el Señor se glorifique. Si el Señor me dijo que esta era la puerta, si el Señor me dijo que este era el matrimonio, si el Señor me dijo que esa era la carrera que iba a estudiar, si el Señor me dijo que ese era el empleo que me iba a dar, no me voy a regresar a Egipto, voy a acampar hasta recibir un milagro de parte del Señor. Acampa alrededor de tu milagro. Acampa alrededor de tu milagro. ¿Sabe? Cuando yo tenía 18 años, el Señor abrió una puerta para ir a los Estados Unidos a estudiar, a prepararme para el ministerio. Y de pronto usted me ha escuchado hablar un poquito de esto. Pero la universidad a la que iba a ir me dio cierto porcentaje de becas para estudiar allí. A mí me iba a tocar buscar la totalidad, el resto, más del 50%. Pero fue una puerta que el Señor abrió, así que el Señor dijo, por aquí es, y por ahí nos metimos. Por ahí empecé a caminar. Recibí la invitación de la universidad, recibí mi forma I-20 para ir a buscar mi visa de estudiante. Llegué a Bogotá, llegué a la ventanilla contento, aquí tengo mi beca, y cuando entrego mis papeles me los devuelven y me dicen su visa ha sido negada. Yo empiezo a decir, Señor, no entiendo, si tú me dijiste que esto era lo que tú ibas a hacer. Me desanimé, dudé, pensé que de pronto ese no era el plan de Dios para mi vida. La razón por la que niegan la visa en ese momento, me dice el señor Sergio, ni usted ni su familia tienen la capacidad económica, basado en sus extractos bancarios, ninguno de ustedes tiene la capacidad económica de cubrir el excedente de lo que no cubre la universidad. Así que por esa razón no podemos entregarle esta visa para ir a los Estados Unidos. Me regresé muy triste, muy desanimado. Llamé a la universidad, les dije, no voy a ir, parece que no voy a poder ir a estudiar. Las razones son las siguientes. A los pocos días la universidad me devuelve la llamada y me dice, queremos que vengas. Hemos hablado y hemos incrementado tu beca al 100% por el primer año para que te presentes nuevamente y puedas recibir tu visa. Así que recibí mis documentos, volví a Bogotá, llevé mi visa y la persona otra vez me recibe y ve que ahora tengo 100% de beca para ir a estudiar. Señor, aquí está su visa para estudiar en los Estados Unidos. ¿Sabe? La razón por la que le cuento esto es lo siguiente. Para los hombres nosotros solamente vemos el obstáculo, no se pudo. Pero Dios quería abrir una puerta aún mayor por allí mismo. Antes me iba a tocar pagar, pero el Señor me dijo, yo te quiero llevar gratis. Así que para bendecirte tengo que cerrar esta puerta para que se abran puertas más grandes en tu vida. Muchas veces nosotros vemos el río como el obstáculo, pero para Israel el río no solamente era un obstáculo, era el canal de bendición por el cual ellos iban a entrar a la tierra prometida. De pronto lo que tú estás viendo hoy en tu vida como un obstáculo es el canal de bendición que Dios tiene para ti. El Señor te está diciendo, no te rindas en ese matrimonio. De pronto hay un obstáculo, pero ahí es donde quiero hacer cosas grandes. De pronto el Señor te dice, estás desanimado con ese trabajo, pero no te rindas. Ahí quiero abrir puertas de bendición para tu vida. Joven, no has podido estudiar lo que quieres, no te rindas, no te conformes, sigue creyendo en la promesa de Dios para tu vida. Servimos a un Dios de lo imposible.
Hay un dicho popular que dice: al que le van a dar, ¿qué? Le guardan. Y por ahí le escuché una segunda parte que decía: al que le van a dar, le guardan, y si está frío se lo calientan. ¿Cuántos dicen amén? No es un pasaje bíblico, pero parece escrito por un creyente. ¿Sabe? Cuando Dios lo quiere bendecir, Dios guarda sus bendiciones para sus hijos. Pueden haber obstáculos, pueden haber oposiciones, pero nosotros tenemos que aprender a acampar, a no rendirnos, a no desanimarnos, a no buscar segundas opciones, sino a entender que si el Señor me trajo aquí, no me trajo aquí para volver atrás, me trajo aquí para poseer lo que Él me ha dado. Acampar significa, amén, gloria al Señor. Acampar significa contemplar. Acampar significa meditar. Acampar significa que todavía no hay solución, todavía la puerta está cerrada, pero me voy a sentar aquí a contemplar mi problema. Me voy a sentar aquí a acampar alrededor de esta enfermedad. No le voy a huir, no le voy a correr. Voy a acampar a la orilla de mi situación económica. Es un lugar de incomodidad, es un lugar de escasez. Pero el Señor nos ha llamado a acampar. Acampar en la dirección en la cual Él nos ha llevado. Acampa a la orilla de tu matrimonio fracturado. A veces cuando vemos que las cosas no se resuelven en el matrimonio, inmediatamente empezamos a poner cosas en la boca de Dios. Debe ser que esta no es la mujer que Dios tiene para mí. Debe ser que este no es el hombre entonces que Dios tiene para mí. Acampa alrededor de tu matrimonio hasta que un milagro suceda. Acampa alrededor de tus hijos. Es que mi hijo está perdido, mi hijo vive lejos de Dios. Voy a acampar de aquí no me muevo hasta que vea un milagro. Acampa alrededor de esa enfermedad. ¿Sabe? Hay gente que se tira a morir antes de morirse. Hay gente que cuando recibe la mala noticia inmediatamente mueren. Acampa enfrente de tu enfermedad. Di: por la llaga de Jesucristo yo he sido sano. Y de pronto hoy no estoy sano todavía. De pronto todavía estoy caminando en enfermedad. De pronto mi realidad es diferente a lo que quiero, pero no me voy a regresar. No me voy a morir, viviré y no moriré, contaré de las maravillas del Señor. Acampa alrededor de tu imposible. Un comentarista, Matthew Henry, habla de este pasaje y dice: debemos seguir el camino de nuestro deber, aunque preveemos dificultades, confiando en que Dios nos ayudará a superarlas cuando lleguemos a ellas. Avancemos lo más lejos que podamos y dependamos de la suficiencia divina para aquellas cosas en las que somos insuficientes. Yo quiero decirte en esta mañana: llega hasta donde ya no puedas más. El pueblo de Israel siguió la orden de Dios hasta donde ya no pudieron más, hasta donde ya había un obstáculo que ellos no podían cruzar. Obedecieron y acamparon, pero llega hasta donde ya tú no puedas más, porque es allí donde Dios hace los milagros. El milagro no está en la zona de comodidad. El milagro no está en tu suficiencia. El milagro está cuando ya tú no puedes dar más. El aceite de la viuda fluyó cuando ya no tenía más nada que comer. Jesús convirtió el agua en vino cuando el vino se había acabado. Maná descendió del cielo cuando se acabó el alimento. La provisión de Dios vino para su pueblo cuando había escasez. Jesús convirtió unos panes y unos peces para alimentar 5,000 cuando no había comida. Los milagros no suceden en nuestra comodidad, suceden cuando ya no podemos avanzar más. Y si tú dices esta mañana: pastor, ya yo no puedo avanzar más, eres un candidato perfecto para que Dios se glorifique en tu vida. Yo he aprendido en mi caminar con Dios de que yo hago lo posible, Él hace lo imposible. Yo hago lo natural, Él hace lo sobrenatural. Yo hago lo que es humanamente alcanzable, Él hace lo que es inalcanzable para nosotros. Pero llega hasta donde ya no puedas más.
Cuando ya tú no puedes dar más, ahí es donde Dios empieza a hacer más. Ahí es donde Dios empieza a hacer milagros. Ahí es donde Dios empieza a hacer prodigios. La palabra de Dios nos enseña que su poder no se glorifica en nuestra fuerza, pero se perfecciona en nuestra debilidad. Acampa alrededor o a la orilla de tu Jordán. El siguiente punto que quiero compartir en esta mañana, o el siguiente principio, es: sigue la dirección del Espíritu Santo. Sigue la dirección del Espíritu Santo. El versículo 2 dice: al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por aquí. Josué le da una orden bien específica al pueblo y les dice: acampen. Durante 3 días vamos a estar quietos, vamos a esperar. No vamos a entrar a simplemente conquistar, tenemos que acampar. Pero luego les da otra orden, les dice: cuando ustedes vean el arca de Dios. El arca era una especie de un cofre, una caja hecha de madera, cubierta en oro. Y el arca era literalmente el lugar de habitación de Dios en la tierra. Dios habitaba en medio de su pueblo cuando el arca estaba en medio de ellos. En una oportunidad Dios envía a Moisés a conquistar un terreno y Moisés dice: si tú no vas con nosotros, no nos envíes. Está hablando de la presencia de Dios, de que la presencia de Dios tiene que acompañarnos, la presencia de Dios tiene que ir delante de nosotros. Y la instrucción era: cuando ustedes vean que los sacerdotes que cargan el arca empiecen a avanzar, abandonen lo que estén haciendo. Si estás cuidando a los niños, agarra a tus niños y empieza a caminar. Si estás construyendo algo, suelta el martillo y empieza a seguir la presencia de Dios. Si estás ocupado de pronto, lo que estés haciendo en los quehaceres de la casa, suelta todo y empieza a seguir la dirección del Espíritu Santo. Sigue la presencia de Dios. Y les dice algo interesante, les dice: porque nunca antes has pasado por aquí. En otras palabras, el lugar por el cual los voy a llevar es un lugar totalmente diferente. Esta gente ha estado perdida 40 años en el desierto. Yo pensaría que son unos expertos en la geografía de ese desierto. Conocen cada piedra, cada árbol, cada grano de arena. Pero el Señor les dice: nunca antes ustedes han pasado por aquí. La única manera como van a entrar a la tierra prometida será siguiendo la presencia de Dios. Será siguiendo la presencia del Espíritu Santo. Y es interesante porque cuando usted lee el libro de Éxodo y el libro de Génesis, a pesar de que el arca ha estado en medio de ellos, el arca no se menciona mucho. Pero solamente en Josué capítulo 3 el arca se menciona 7 veces. Dios está resaltando la importancia de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la que desata milagros. ¿Sabe? En esta mañana no estamos aquí para buscar milagros, estamos aquí para buscar la presencia de Dios, porque donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad, allí los yugos se rompen, allí hay sanidad, allí hay restauración, allí hay liberación. Es en la presencia de Dios. Buscar un milagro, usted no tiene que pujar, usted no tiene que mentalizarse, usted no tiene que ser positivo, usted no tiene que hacer algo humanamente que desate un milagro. Es simplemente invitar la presencia de Dios. Donde la presencia de Dios está, suceden cosas maravillosas, suceden cosas sobrenaturales. La presencia de Dios es la que causa milagros. Dice que los yugos se rompen por la unción. Los yugos que están en tu vida, las ataduras en tu vida, se romperán por la unción del Espíritu Santo. Las áreas en las que hay esclavitud en tu vida es donde está el Espíritu de Dios. Allí inmediatamente experimentamos libertad.
Y si tú necesitas un milagro, busca la presencia de Dios. Busca, llénate de la presencia de Dios. El versículo 3 dice: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos, pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca han pasado por ese camino. Sabes, hay lugares en los que tú y tu matrimonio nunca antes han estado. Hay lugares que Dios quiere que tu matrimonio experimente, pero tú nunca antes has pasado por allí. Lo has hecho a tu manera, lo has hecho en tus fuerzas, lo has hecho en tu cultura. Pero el Señor dice: quiero hacer algo nuevo, pero tienes que seguir la presencia del Espíritu Santo. Hay áreas de tus finanzas que tú jamás has experimentado y no las vas a experimentar hasta que sigas la presencia del Espíritu Santo. Hay áreas aún en nuestra salud, en nuestro físico, que no vas a experimentar hasta que te llenes del gozo de la presencia de Dios. Hasta que perdones, hasta que seas libre de ciertas aflicciones en tu vida. Es por medio de la presencia de Dios. El secreto es la presencia de Dios. Por eso el libro de Romanos dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Presencia de Dios. Por eso dice la Biblia: mayor son los que están de nuestro lado que el adversario. Por eso dice Primera de Reyes, dice: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todos estos versículos están hablando de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Tú quieres vivir una vida de milagros? Vive una vida en la presencia de Dios. Va a ser una vida de milagros continuos, uno tras otro, otro tras otro, viene otro, porque vives en la presencia de Dios. Quiero leer el libro de Isaías, el capítulo 43, y hoy cantábamos un poquito de este pasaje. Pero el libro de Isaías, en el capítulo 43, dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Presencia de Dios. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Pero es la presencia de Dios. Yo esta mañana oraba con el ministerio de alabanza, los escuchaba orar, y al final les decía: no hay nada que ustedes puedan hacer. No hay nada que yo pueda hacer. Por muy linda que la predicación suene, por muy preparado que yo haya venido a la hora de entregar un sermón, no está en ustedes y no está en nosotros. Está en el poder sobrenatural de la presencia de Dios. Cuando tú entiendes eso, pone todo en perspectiva. Yo dejo de ser un perseguidor de milagros, me convierto en un perseguidor de la presencia. Porque un milagro puede resolver tu situación, pero la presencia de Dios resuelve tu vida. Un milagro puede de pronto traer un alivio instantáneo, pero cuando tú vives en la presencia de Dios, lo cambia todo. No cambia solamente el área en el cual necesitas ayuda, lo cambia todo. En la presencia de Dios es donde encontramos esa plenitud que necesitamos en nuestras vidas. Amén. Así que número 1, acampa alrededor de tu Jordán. Número 2, sigue la dirección del Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te guíe por donde tienes que andar. Tú puedes acampar en el lugar incorrecto si no sabes que el Espíritu Santo te llevó allí. Tú puedes estar tocando la puerta correcta y diciendo: de aquí no me muevo, pero ahí el Señor no te dijo que era. Tú puedes estar luchando por una relación que ni siquiera es la relación en la que el Señor quiere que estés. De pronto estás aquí y de pronto esa persona era casada o es casada, o esa mujer es casada, y tú estás clamándole al Señor por un milagro. No lo va a hacer. Pídele al Espíritu Santo que te lleve al lugar correcto. Pídele que te lleve al lugar en el cual Él quiere bendecirte. Y por último, enfrenta tu imposible con fe. Enfrenta tu imposibilidad o tu imposible
con fe. El versículo 15 al 17 dice: ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. A pesar de esto, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar Muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Versículo 17 dice: por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. ¿Sabe? Dios no va a glorificarse en su vida hasta que usted enfrente lo que usted ha estado ignorando. Muchas veces es fácil ignorar las cosas y decimos: después lo hago, después resuelvo, después me encargo de eso. Pero la fe significa enfrentar aquellas cosas que no queremos enfrentar. Significa enfrentar ese problema matrimonial. Significa enfrentar esa enfermedad en el nombre del Señor. Significa hacer todo lo que es humanamente posible, llegar hasta la orilla, llegar a contemplar, llegar a interceder, llegar a orar delante de Dios. Pero no a quedarnos con los brazos cruzados, a esperar a que Dios se mueva cuando nosotros no nos movemos. Yo he aprendido que Dios se mueve a medida que yo doy un paso de fe, a medida que yo meto mis pies en el río, a medida que yo le creo a Dios y no miro mi circunstancia, no miro mi situación, sino que doy un paso de fe en el nombre de Jesús. Hace de pronto como unas 3 semanas o un mes, Jorge me invitó a caminar por Bocas de Cenizas, a caminar todo el trayecto desde Las Flores hasta el final. Y en 34 años, les soy honesto, jamás había ido a Bocas de Cenizas. Pero fuimos en el día más difícil de todos. Una brisa, no podíamos ni caminar, todos íbamos de medio lado de la brisa del río que nos golpeaba. Pero llegamos hasta el final. Y llegamos allá y veíamos cómo se junta ese mar con ese río. Yo decía: Señor, como se meta una ola aquí, nos morimos toditos. Y si usted me dijera a mí: da un primer paso. Si alguien me dijera a mí: este imposible, este río se puede abrir. Y en la Biblia vemos 2 imposibilidades. Moisés, por medio de Moisés se abrió el mar rojo. Por medio de Josué se abrió el río Jordán. Esta era una manera de Dios de decirle al pueblo: así como estuve con Moisés, también estoy con Josué. Pero si usted me hubiera dicho a mí: no, pero pastor, usted es un hombre de fe, de un primer paso hacia el río, yo le diría: no. Me hundo como una roca. Y Josué, que era el mandamás de todos, fácil mandarle a los demás a hacer las cosas, le dice a los sacerdotes: ustedes vayan. Cuando ustedes entren al río y empiecen a caminar, las aguas dejarán de fluir. Y dice que se armó una sola pared, porque es un río. El agua va bajando y se armó una sola pared. Dice que a la altura del pueblo de Adán, a una distancia, que se podía ver la pared de agua levantada. Y todo el pueblo pudo cruzar en seco. Mientras tanto, los sacerdotes estaban en medio del río con el arca. Era la presencia de Dios en medio del río que rompió los yugos. Es la presencia de Dios la que desata sanidad. Y sabes, el sacerdote del Nuevo Testamento no es el pastor. El sacerdote del Nuevo Testamento es todo el que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres el sacerdote de tu empresa. Tú eres el sacerdote de tu familia. Y como sacerdote te toca dar ese paso de fe. Se te van a mojar los pies. De pronto el agua te llegará a la cintura. La Biblia no nos dice en qué momento dejó de fluir el agua, no.
De pronto los sacerdotes llegaron a tener el agua hasta el pecho antes de que el agua dejara de correr. Pero cuando las aguas se secaron, el pueblo entero pasó en tierra seca. ¿Sabe? Esas son las maravillas de Dios. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida cuando enfrentamos lo imposible. ¿Sabe? Y por las próximas semanas vamos a escuchar algunos testimonios de cosas que Dios ha hecho, de cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nos ayudan a crecer nuestra fe, que nos ayudan a crecer nuestro caminar con Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que el que viene a Dios tiene que creer que Él es, que Él existe y Él es galardonador. Él recompensa a los que le buscan. Así que yo te animo en esta mañana a que tú des un paso de fe hacia esa enfermedad, que tú des un paso de fe hacia esa situación legal que te roba la paz, que tú des un paso de fe a ese matrimonio que está destruido, que des un paso de fe hacia la deuda que no sabes cómo vas a saldar, que dejes de correr hacia atrás, que dejes de echar rever, que dejes de regresarte y enfrentes en fe lo que el Señor quiere desatar en tu vida. Quiero invitarte a que cierres tus ojos en esta mañana. Y con los ojos cerrados yo quiero leerte este pasaje del libro de Jeremías, capítulo 32. El libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27 dice: yo soy el Señor de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Yo soy el Señor de la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Señor, en esta mañana venimos delante de ti, Dios.